Bueno, y tenemos el cuarto retiro a portas, tenemos una situación de candidatos presidenciales ya desplegados. Acaban ustedes de escuchar probablemente a Sebastián Sichel manteniendo una distancia bien tajante con quien aparentemente lo está pasando, que es José Antonio Kast. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver el cuarto retiro eventualmente con las campañas? Vamos a conversar con nuestro invitado, el senador Francisco Huenchumilla. Francisco, ¿cómo estás tú? Fernando, gusto saludarte. ¿Qué tal? Fíjate que hoy día da la sensación, Francisco, que casi todo tiene que ver con todo, llamémoslo así. El cuarto retiro, el mismo Sichel lo hizo parte de la campaña presidencial cuando advirtió o amenazó que iba a haber repercusión electoral si es que los parlamentarios de su sector votaban a favor del cuarto retiro, y automáticamente linkeó la campaña presidencial con una decisión independiente del Parlamento. Por otra parte, Yanna Proboste, que es la candidata de tu partido, ella se comprometió a tratar de liderar el que se apruebe esto, mientras también otros personeros de tu partido, como Carolina Goich, dice que no. Entonces, están todas las cosas conectadas entre las campañas, entre las decisiones actuales, y ni hablemos de la Convención Constitucional, que mientras tanto está empezando a generar artículos que eventualmente pueden incluso modificar la forma en que las instituciones van a funcionar en el futuro. Mira, y si tú le agregas, si tú le agregas el indulto, el indulto también. Si le agregas la acusación constitucional, si pasa en la Cámara y llega al Senado, y le agregas el estado de emergencia en la Araucanía, que termina creo que el 11 de noviembre, y si quiere prorrogarlo, el gobierno probablemente lo va a mandar al Congreso, tienes como 4 o 5 cosas en que todos van a tener que mostrar cuáles son sus cartas y tomar una definición. Entonces estos próximos 20 días van a ser muy movidos. Y si tú le agregas ahora lo que dijo Sichel recientemente, entonces tienes un cóctel bastante complejo, y yo diría tienes un tremendo desafío para todos los candidatos presidenciales, para decirle al país que frente a estos 4 o 5 hechos, bueno, ¿qué es lo que piensan? ¿Y cómo conducen? ¿Cuál es su liderazgo? ¿Cuál es la señal al país? Ahora, desde ese punto de vista, vamos por parte, Francisco Huenchumilla. Por ejemplo, ¿qué tan relevante te parece a ti este particular cuarto retiro respecto de los anteriores para poder generar, si tú quieres, la viabilidad de una candidatura presidencial como es el caso de Yanna? Mira, yo creo que en el caso de Yanna, ella tiene su domicilio en la centroizquierda y tiene un candidato muy potente por la izquierda, que es Gabriel, que en las encuestas se dice que va, ¿no es cierto?, muy bien posicionado. La mayoría de la gente de centroizquierda, de la gente que se identifica con eso, quiere el cuarto retiro. Los que están impulsando eso son mayoritariamente de centroizquierda. Y por lo tanto es impensable que Yanna Proboste pudiera estar en contra de eso, porque se le desfonda, digamos, todo su posible crecimiento por el lado de la izquierda. Ahora, pero eso es algo de cálculo electoral o de convicción de ella, el que quiere el cuarto retiro. Porque son ambas cosas, digamos, porque tú tienes que tener una cierta convicción, y en ese sentido, ¿cuál es la convicción? La convicción es que el sistema de la AFP cumplió un ciclo y por lo tanto está totalmente deslegitimado. La gente no le cree en el sistema. Y por lo tanto, este cuarto retiro es producto de eso, en que ese sistema fracasó y la gente dice: prefiero mi plata aquí, porque si yo en mi vejez no tengo nada, el Estado me va a socorrer con una pensión básica solidaria, que en el fondo es equivalente a la pensión que ella podría sacar con las platas que tiene acumulado. Y por eso que la gente dice: me da lo mismo con esto. Porque este sistema, digamos, dio como ganadores a algunos y como perdedores a la inmensa mayoría de la gente común y corriente del país, porque se formó un mercado de capitales de millones de dólares
que el 45% está en Chile y el 50 y tanto por ciento en el exterior, con todos los mecanismos financieros que hay para eso. Entonces, ahorro forzoso en beneficio de los grandes grupos económicos. ¿Qué gano yo que llego a viejo? Gano una pensión miserable. Entonces tienes un sistema deslegitimado. Entonces, esa es la convicción. Y por otro lado, un candidato o una candidata tiene que hacer cálculos, pues. Si la política es un juego de ajedrez en que cada pieza que tú muevas significa que te produce un efecto, donde a veces 2 más 2 no son 4. Entonces, el arte de la política va por el lado de la convicción, de la responsabilidad y de la convicción, pero también en un problema de movimientos en el escenario en que tú estás. Mira, hagamos un análisis, un pequeño análisis justo antes de la intervención de Sichel hoy día. Tú, siguiendo tu lógica de lo que son los fondos para las personas, tú de pronto ves cosas que son fuera de la caja. Cuando tú ves al diputado Alessandri decir que hay que retirar el 100% de los fondos, porque lo que viene es la expropiación de los fondos, es alguien que desde el oficialismo te dice que van a perder. Y dice, mira, tan seguro estoy que voy a perder que estoy pidiendo que retiren ahora ya el 100% de los fondos y los tengan a buen recaudo ustedes, porque eventualmente se los van a expropiar. Eso también lo hace Pamela Giles, pero con otra razón, y lo hace ella en términos bastante honestos. Dice, hay que desfondar las AFP para que se terminen. Pero la lógica de Jorge Alessandri es bien interesante porque él lo que plantea es, mira, no solamente la plata son de ustedes, sino que tienen que tenerlas porque no hay la mayor probabilidad es que se pierda la próxima presidencia. Y tú ves en el caso de Sichel, por ejemplo, que él se juega muy duramente, incluso con advertencia y amenaza a su propia gente de represalia electoral si es que apoyan el cuarto retiro. Por lo tanto, él no cree, por cierto, que va a perder. Pero al mismo tiempo están pasando todas estas fluctuaciones que se notan en algunas encuestas, donde José Antonio Kast lo pasa, donde también en la oposición hay fluctuaciones. ¿Cómo engarzan esa lógica de los retiros con las posibilidades que alguien gane o pierda una candidatura presidencial? Mira, yo creo que hay dos cosas distintas, ¿eh? Lo de Sebastián Sichel es claramente un profundo desconocimiento de cuál es la lógica parlamentaria. Él comete un error de pensar que por el hecho de ser candidato presidencial, él va a poder dar órdenes a los parlamentarios. No, los parlamentarios no reciben órdenes de nadie, salvo que estés en el gobierno o hayas ganado la primera vuelta y estés en una posición de poder muy importante, cosa que no estaba Sebastián Sichel en condiciones de ordenar a sus diputados, y el resultado fue que no los ordenó y no los está ordenando. El retiro del 100% del diputado Alessandri, yo creo que es una política de autoterror, porque él comete un error fundamental de cálculo respecto a sus adversarios políticos, y que es pensar de que efectivamente la Yana Proboste quiere expropiar los fondos y quiere quitarle la plata a la gente. Y ese es un error conceptual de diseño del escenario, que no es así. Porque lo que quiere la Yana Proboste es un sistema similar al que tienen las Fuerzas Armadas, que ellos saben que su plata está ahí y nadie se las quita, y ellos no piden retirarla. ¿Por qué? Porque el sistema lo tienen legitimado. Saben que cuando se retiren van a tener una pensión digna, y por lo tanto no piden retirarla, ni están diciendo esto es mío, sino que confían en la legitimidad del Estado en relación con sus pensiones. Y eso es lo que quiere Yana Proboste, y por lo tanto no hay expropiación. Ese es el verdadero concepto del nuevo sistema de seguridad social que queremos tener. Entonces por ahí va la cosa. Entonces cuando tú haces un error de apreciación, de diagnóstico, cometes errores y dices ese tipo de cosas, digamos, que son absolutamente incoherentes desde el punto de vista político. Si tú tuvieras que hacer hoy día una apuesta,
o una, más bien que apuesta, una profecía respecto de cómo va a ser el resultado del cuarto retiro en el Senado. ¿Qué dices? Mira, yo diría que es un pronóstico reservado. Francamente, porque creo que se entró en una lógica reglamentaria compleja de tratar el proyecto primero en general y después en particular. Los otros 3 retiros se trató conjuntamente y a la sala se le presentó un paquete coherente, de acuerdo en las indicaciones. Acá se optó por presentar primero una discusión en general. ¿Por qué se hizo eso? Lo desconozco. Yo por lo menos no participé en ese diseño. Yo hoy día dije que no estaba de acuerdo al fundamentar mi voto. Yo dije que tendríamos que haberlo tratado en general y particular para tener las cartas sobre la mesa y que la gente sepa a 25 días de la elección cuál es tu punto. Tiene que tener transparencia, claridad frente a la gente. No puedes hacer ese cálculo porque la gente te va a pillar que lo que estás haciendo en el fondo es chutear la pelota para adelante para que esto se vea en definitiva después de la elección. Y eso la gente no te lo va a perdonar, porque la gente quiere que tú muestres tus cartas ahora y no estés jugando al pillarse. Creo que ahí hubo un problema. Espero que eso se pueda corregir en algún minuto. Francisco Buenchumilla, antes de pasar a otras materias, siempre en la lógica electoral presidencial, hay cosas que han ocurrido que son bien interesantes, pero a raíz de lo que está pasando, los altos y los bajos, a uno de repente le llama a preguntarse. Personas muy señeras de la democracia cristiana se retiraron del partido y fueron a apoyar a Sebastián Sichel, que está hoy día diciendo que dejen en libertad de acción a todos los militantes, y las encuestas están diciendo de que él pierde frente a José Antonio Kast. Eso significaría, te pongo un ejemplo, voy a ponerlo con nombre y apellido, porque estamos en un acto básicamente de imaginación, que Mariana Aelwin o Soledad Alvear votarían en segunda vuelta por José Antonio Kast, ¿crees tú? Mira, cuando tú me haces esa pregunta, y hablando con entera confianza, yo estimo mucho a la Mariana y a la Soledad. Tuve excelentes relaciones con ellos. Me consideré amigo de ellas. Con don Patricio yo trabajé directamente. Me conoció desde niño cuando yo llegué a la universidad, porque fue mi profesor. Le tengo profundo afecto. Y a la Mariana también, por supuesto, y a toda la familia. Y a la Soledad y al Gutenberg, su marido. Éramos muy amigos. Entonces creo que se equivocaron. Ellos no son de derecha, no pueden estar con la derecha, porque están traicionando su propia historia. A lo mejor son demócratas cristianos más conservadores en materias valóricas. Yo les daría un pequeño consejo, con todo cariño, a mis amigas y a mis amigos. A lo mejor podemos hacerlo de Alemania, llegar a un partido como el bávaro, que es un poquito más conservador, y hacía una alianza con el gran partido demócrata cristiano de Angela Merkel. Pero los bávaros tenían su propio cuento. A lo mejor ellos lo que tienen que hacer es un partido social cristiano, pero no de derecha, de centro, más moderado. Y a lo mejor podemos hacer una buena federación y los llamaría que apoyen a la Yasna Proboste. Esa es su familia. No para allá. No las veo votando por alguien de extrema derecha como es José Antonio Kast. No las veo, me dolería mucho por todos los años que llevamos juntos, con la Soledad incluso del tiempo de la universidad. Estoy hablando de la Patria Joven, pues, estoy hablando de muchos años atrás. Y con la familia de don Patricio lo mismo. No sé si estas cosas se dicen en televisión, pero como se trata de personas que yo he tenido una relación de mucho afecto, se lo quiero decir públicamente. Está mal que estén en la derecha, me duele eso. Las estimo mucho, creo que fue un error. Pero convengamos una cosa, el Partido Demócrata Cristiano prestó abiertamente a su militancia para la dictadura. Juan Antonio Carmona fue ministro. Juan de Dios Carmona. Juan de Dios Carmona. William Taylor fue ministro. Mi papá fue gerente de la Caja de Amortización de la Deuda Pública.
Jorge Navarrete fue embajador de Pinochet. Desde ese punto de vista, no digo que esto es lo mismo, pero hubo un momento donde, si tú quieres, quizás no se conocía lo que iba a terminar de ese gobierno, pero se tomó una decisión por una situación autoritaria de derecha muy fuerte. ¿Tú crees que ese tipo de cosas no es capaz de ser repetida? Pero mira, sabes que a mí, aparte de gustarme las cosas jurídicas, y por eso estoy en la Comisión de Constitución, la historia y otros temas, también me gusta la filosofía, fíjate. Y justo esta semana estaba leyendo algo respecto de la falibilidad del ser humano. El ser humano es un ser falible. Sí. Y el error forma parte de nuestra vida y forma parte de nuestra historia. Y entonces, si alguien, un partido, una persona, dice, mire, yo en mi vida no he cometido nunca errores, eso no existe. Y más los partidos políticos, sobre todo con la historia que vivimos en los últimos 50 años, después de la Revolución Cubana, la Revolución en Libertad, lo que fue la Unidad Popular, el golpe de Estado. Entonces, en la vida hemos cometido muchos errores. Y después se rectifican. Y después don Patricio es el abanderado de la centroizquierda. Sí. ¿Quién puede tirar la primera piedra en Chile? Entonces yo creo que uno tiene que ser un poquito más humilde y pensar que todos cometemos errores. Entonces la DC tiene sus errores. Entonces los vestidos blancos de repente tienen sus manchitas café o negras a veces. Pero forma parte de la vida. Yo soy bastante, digamos, Déjame plantearte lo otro, que tiene que ver con algo que es inevitable a estas alturas, Francisco, y es lo que podríamos denominar la irrelevancia de la presidencia de la República. Que no lo digo con una intención de alguna manera de aguijonear al presidente, no, lo digo porque la presidencia de la República en un país que tiene tantas facultades y tanta autoridad, se necesita o muchas veces se necesita que participe, que genere una situación incluso aglutinante, conversadora, dialogante, en fin, en todo orden de cosas. Pero estamos en una situación donde prácticamente nada emana de ahí y es una pelea electoral donde no veo mucha gente de la derecha que se quiera tomar fotos con el presidente de la República. Mira, en Chile tenemos un problema con el presidencialismo porque tenemos un sistema tan rígido que no tiene una válvula de escape cuando estamos en una crisis. Imagínate que el presidente Piñera lleva 2 periodos alternados y va a terminar con una acusación constitucional, cualquiera que sea su destino. Pero va a pasar la historia como que un presidente en los últimos 4 o 5 meses fue acusado constitucionalmente por el Congreso. Entonces, este sistema no tiene un mecanismo para dirimir las crisis y los conflictos que se producen. Entonces, yo creo que tenemos que flexibilizar en la nueva Constitución una cosa que no te rigidice. Y lo segundo que quiero decir es que yo la experiencia que tengo muy de cerca con el presidente Aylwin y el presidente Lago es que todo presidente necesita un número 10. Un volante que hablando del fútbol, sí. Un conductor, un creador, uno que te distribuya el juego. Lo que más le cuesta a los gobiernos es encontrar el comité político. Tú encuentras ministro para cualquier cosa, pero tienes que tener el ministro de Hacienda y tienes que tener el comité político, que es la clave. Entonces, la falla que ha tenido este gobierno, yo se lo he dicho al presidente. Bueno, ¿yo con quién me entiendo, presidente? Para tratar muchos temas que uno conversa. Entonces, el presidente de la República tiene que tener un equipo, un Estado Mayor, usando una terminología militar, que le procese información, que se adelante, que tenga una buena información política, que tenga inteligencia predictiva para que tome buenas decisiones. Por eso el presidente Lagos creó el segundo piso.
Tiene que ser un segundo piso potente. Y por eso que el presidente Elwin tenía a Edgardo Benninger y a otros. Entonces, cuando tú no tienes eso, ¿cómo le pides a un presidente que dirime todos los problemas que tiene el país? Y no solo sumando y restando, multiplicando y trabajando como una computadora, como sabemos que tenemos en Chile alguien así, porque la política es algo más que eso, es un intangible, en que tú no sabes de qué manera puedes proceder, porque la política no son matemáticas. La política es una interacción entre seres humanos donde está en juego el poder, las lealtades, los movimientos, el adversario, las disponibilidades de recursos, las oportunidades. Entonces eso es lo que más cuesta. Los gobiernos terminan mal por eso. Algo parecido le pasó también a la presidenta Bachelet. Sí. Y por supuesto a este presidente. Entonces creo que ahí tenemos, digamos, un tremendo desafío para los candidatos presidenciales que hoy día tenemos, con un Chile que está metido en una crisis social, política, económica, sanitaria, con una convención caminando paralelamente, que tiene que hacer unas nuevas reglas del juego, unos nuevos modelos de sociedad para el siglo XXI, que está siendo aportillada por muchos sectores y que no entienden de que es una oportunidad histórica para tener un país distinto y superar los abusos, las desigualdades, las diferencias. Que nadie quiere echar la estantería abajo, queremos un país que progrese para arriba, pero para abajo también. Entonces que la gente sienta que este país es suyo. Eso es lo que tienen que entender los empresarios, que son buenos para ganar plata, pero tienen que ser buenos también para saber escuchar, leer los momentos presentes, las señales que da la gente, las señales del mundo y del país. Entonces, yo espero que salgamos bien el próximo 21 de noviembre. ¿No temes, Francisco, a que el clima se polarice de alguna manera y termine... me carga poner ejemplos de otros países porque no son nunca equivalentes a los nuestros, pero se generen situaciones donde básicamente tú tengas que definir no necesariamente por quién tú quieres votar, sino que por el mal menor? Bueno, es posible que eso se dé, efectivamente, porque yo siento que el país está muy, muy polarizado y la desconfianza muy creciente y no veo, digamos, de qué manera pudiéramos llegar a un cierto acuerdo. Porque imagínate que salimos del estallido social con un plebiscito del 80%, que se manifestó a favor de tener nuevas reglas del juego en la Constitución, por la vía institucional. Y sin embargo, hoy día hay muchos sectores que apuestan a que eso fracase. Entonces, ¿qué camino es ese de salida? Si alguien piensa que el país se va a tranquilizar fracasando la convención, está profundamente equivocado. Eso significa polarización, más problemas. Entonces yo creo que falta ahí que nuestros liderazgos presidenciales traten estos temas y hagan un llamado al país de que tú puedes tener ideas diferentes, visiones distintas, estrategias distintas, pero tiene que haber un mínimo común denominador, que significa que en Chile tenemos que respetar ciertas reglas del juego, no solo en materias políticas y jurídicas, sino que también en materias de convivencia, en materias de progreso, de justicia social, porque hoy día en el mundo, ¿cuál es el parámetro? Es crecimiento, es inclusión social, es sostenibilidad y es gobernanza. Eso dicen los grandes profesores de economía norteamericanos que escriben respecto de para dónde tiene que ir el mundo. Entonces, es imposible pedir crecimiento si tú no distribuyes justicia social. Es imposible el desarrollo económico si tú no respetas el medio ambiente, que es un problema que está. Y si tú no le das a eso estabilidad, gobernanza. Entonces, eso es lo que está centralmente hoy día en el mundo. Y eso es lo que tienen que entender, digamos, los que aspiran a conducir el Estado hoy día en Chile. Francisco Guanchumilla, el otro factor, y tú lo mencionaste al pasar, tiene que ver con los temas internos y particularmente lo que tú conoces muy bien, que es toda la macrozona sur y, bueno, esto que eventualmente se tiene que, eventualmente el estado de emergencia prolongar o no prolongar ahí dentro de poco. ¿Cómo has visto tú que se han desarrollado las cosas ahí desde que se estableció de nuevamente un estado de emergencia? Bueno, este gobierno ni ningún otro gobierno
ha querido entender de que ese es un problema de naturaleza política, como yo lo he dicho tantas veces, de que ahí hay un problema de fondo, mientras no dé respuesta el Estado a la interpelación del mundo mapuche sobre la restitución de tierra, eso se podrá calmar un tanto y después va a continuar en la medida que tú no enfrentes eso. Entonces a mí también me llama mucho la atención de que no seamos capaces nosotros de resolver ese tema. No para retroceder el reloj de la historia al siglo XIX, sino que tener una solución del siglo XXI. Y por lo tanto nadie está a favor de la violencia. Yo siempre he condenado la violencia. No la justifico, pero tengo la responsabilidad de explicarme por qué sucede lo que sucede. No me gusta ver a las Fuerzas Armadas haciendo de carabineros. No por menoscabar la función de carabinero, porque sino que son funciones distintas. Ellas están para la soberanía territorial, para la defensa nacional. El orden público le corresponde a otros grupos armados, porque Carabineros es una policía militarizada en Chile y la PDI es una policía profesional. Entonces, que los mandemos a resolver un problema político allá significa que los políticos no estamos haciendo responsablemente nuestra pega. No, yo no quiero las Fuerzas Armadas ahí, metidas en el barro, que se empiecen a meter, a tener problemas, a desprestigiar y a terminar ¿dónde? Al final de los días, haciendo un trabajo sucio, como ha sucedido en la historia, para que después los civiles que los metieron en ese cuento miren para el lado, se dediquen a sus negocios y sus jefes terminen en Punta Peuco. No quiero unas Fuerzas Armadas que repitamos la historia. Y yo espero que ellos hayan aprendido la lección. No se metan en el orden público, no es su tarea. Francisco Huechumilla, te quiero agradecer por haber estado aquí.